Vamos a continuar nuestro estudio en la Epístola de los Romanos. Hermanos, no hay nada diferente, como mencionó nuestro hermano Alex. Tendremos la junta de ancianos, va a ser el 20 de este mes, lunes, que no es mañana, pero la semana que entra. Estaremos hablando acerca de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Ahorita en lo que es la vida en la iglesia y de igual manera lo que está ocurriendo aquí también en nuestra iglesia. Entonces, para que ustedes sigan orando, les recuerdo, el 26 de este mes va a ser el último domingo de Martel y su familia con nosotros. Él se va a estar quedando un poco de tiempo después de su servicio para que los que quieran llegar temprano a despedirse de él puedan. Les digo eso también para recordarles, pues obviamente les extrañé el jueves. Estos siguientes jueves no voy a estar yo con ustedes. Me toca estar dirigiendo lo que va a ser el servicio de los jóvenes. Ellos se reúnen de igual manera los jueves, igual que nosotros. Entonces yo estaré allá, pero obviamente quedan en buenas manos con nuestro hermano Alex y nuestro hermano Alejandro, enseñándoles ese día. Y ya en cuanto los ancianos tengan una decisión de quién tomará a cargo de los jóvenes, entonces ya todo regresará un poco a la normalidad, con mi disponibilidad y todo. Obviamente bastantes cambios que están ocurriendo. Por favor les pido que sigan ustedes orando. Pienso que va a ser para beneficio en específico para nosotros como Ministerio Hispano. Entonces sigamos orando que Dios provee, que Dios nos permita como ancianos tomar decisiones correctas para seguir liderando esta iglesia en sus caminos. Bueno, como costumbre, vamos a estar en Romanos 12, lo leo, entramos en una oración y después desempacamos el día de hoy lo que vamos a estar leyendo. Les voy a pedir si por favor vamos a orar antes que nada mejor. Oraremos y después entramos en el estudio. Por favor, inclinan sus rostros, cierran sus ojos en reverencia a nuestro Dios Padre. Santísimo Padre, venimos ante ti, agradecidos, Señor, por el gran privilegio de poder estar aquí adorando al Dios, creador del universo, creador de todas las cosas habidas y por haber. Honra y gloria a tu nombre, Señor, pues tú la mereces. Prepara, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para recibir de ti. Pedimos, Padre, que tú nos equipes, Señor, que tú, Padre Santo, seas con nosotros, nos cambies, nos transformes más y más a tu semejanza, Señor, que no salgamos de este lugar. Igual, Señor, es nuestra oración. Cada vez que nos reunimos, Señor, cada vez que venimos ante ti, cada vez que venimos a tu palabra, Señor, ya sea aquí en la iglesia o en nuestro tiempo a solas contigo, Señor, nuestro tiempo, Señor, en meditación, nuestro tiempo que pasamos aprendiendo y adorándote, Señor. Cámbianos, Padre. Pedimos, Señor, que nos uses para tu honra, para tu gloria, Señor, que nos uses para avanzar tu reino, Padre. Y una vez más, Señor, pedimos que prepares nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Que todo lo que se haga en este lugar sea para tu honra y tu gloria, nada más, Padre. Te pido, Señor, elocuencia, te pido facilidad de palabras, Señor, que pueda ser yo entendible, Padre, para tu honra y tu gloria, Señor. Te lo pido, Padre Santo, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer. El día de hoy, una vez más, vamos a tocar un versículo. Incluso cuando lo estaba estudiando, se me dio la tentación de dividirlo en las 3 porciones porque habla de 3 diferentes cosas. Entonces iríamos un poquito más lentos. Pero bueno, como vamos a estar tocando estos temas varias veces, no hay ningún problema que hagamos todo el versículo completo. Entonces, Romanos 12, versículo 12, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice: gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Ahora, se oye un poco raro, ¿no? Leerlo nomás individualmente. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Se oye tal vez un poquito raro, ¿no? Uno dice, bueno, pues ¿qué es el contexto? Y gracias a Dios, pues como vamos versículo por versículo, sabemos el contexto, pero les recuerdo brevemente
para que entendamos. Todo va a ser en el contexto del amor, de amarnos los unos a los otros. Ese es primero que nada lo que debe resaltar hacia nosotros. Y ese concepto de amarnos los unos a los otros viene del contexto de que todos somos un cuerpo en Cristo con diferentes funciones, con responsabilidades los unos a otros. ¿Okay? Ahora, eso viene aún bajo el contexto de cómo cada uno de nosotros debemos ser un sacrificio vivo para nuestro Señor y Salvador, a luz de todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él ha hecho, por las misericordias de Dios. Nosotros debemos ser un sacrificio vivo, santo, un sacrificio a ofrecer nuestras vidas, ¿verdad?, como sacrificio vivo. Y después Pablo empieza a explicar cómo se ve esto, explicando una vez más que somos todos un cuerpo en Cristo, que todos tenemos responsabilidades, que todos tenemos diferentes dones y por ende debemos edificarnos los unos a los otros, amándonos unos a otros, no pensando más de nosotros mismos que a nuestros hermanos, nuestras hermanas. Y así sucesivamente todo lo que hemos estado estudiando, que son nuestras responsabilidades. La semana pasada nos tocó aprender cómo en verdad nuestro servicio a Dios debe ser lo primordial, cómo nuestro servicio a Dios es un requisito, y de igual manera todo lo que está explicando Pablo es requisito en nuestro servicio a Dios, si en verdad queremos ser un sacrificio vivo. Se nos dio un llamado a ser diligentes, se nos dio un llamado a estar constantes en lo que son las cosas de Dios, a amarnos, ¿verdad?, con amor fraternal. Todas estas cosas es lo que hemos estado hablando, y lo último fue sirviendo a Dios, ¿verdad? O sea, todo en el contexto del servicio a Dios. Entonces en el versículo 12 Pablo continúa esta lista de responsabilidades del creyente. Ahora, si ustedes quieren tal vez poderles poner un título a esa sección, o entender en verdad todo lo que estamos leyendo. Lo que estamos leyendo es lo que es la vida real de un cristiano, cómo se debe ver, cómo el cristiano debe de actuar, cómo él debe de ejercer sus responsabilidades, cómo debe ser su carácter, las cosas que debemos estar haciendo, en las cosas en las cuales debemos estar invirtiendo tiempo. Todo eso es lo que estamos viendo, y la lista va a continuar. Una vez más, lo mencioné cuando comenzamos esta sección, literalmente es como una ametralladora de puntos, de aplicaciones de que Pablo nos está dando de cómo debemos ser. El día de hoy llegamos a la primera y podemos empezar a desempacar este versículo, ¿no? Dice, gozándoos en la esperanza. Ahora, para entender lo que aquí se refiere, necesitamos primero saber lo que es gozo, ¿verdad? Para entender cómo es de que nos podemos gozar, y también debemos entender lo que es la esperanza, pero a la vez quiero que nos mantengamos en contexto, porque va a ser bastante importante para entender todo lo que Pablo está mencionando incluso en este versículo. Entonces, cuando Pablo menciona gozándoos, está hablando de algo que nosotros hemos hablado antes, ¿no? Un gozo divino, un gozo por lo que Dios ha hecho, un gozo en todo lo que Dios está haciendo. Y esto es muy diferente a nuestra felicidad, esto es muy diferente a lo que nosotros como humanos tenemos por emoción, lo que es estar contento o ser feliz o X cosas. Hay una diferencia. Ahora, ¿por qué hay diferencia? Bueno, nosotros como seres humanos hemos aprendido bastante a vivir según el momento. ¿Ok? ¿Qué quiero yo decir con ello? Los momentos diarios, los eventos cotidianos son la fuente para nosotros de felicidad o tristeza. Así hemos sido acondicionados, así hemos sido nosotros entrenados, así es como somos nosotros como seres humanos. Si vemos atrás a los eventos que nos han dado felicidad, son cosas basadas en momentos o estaciones. Por ejemplo, un estudiante que se está esforzando para graduarse de la high school, de la preparatoria, llega el momento cuando recibe su diploma, hay gozo, hay felicidad, ¿verdad? Pero de nuevo, ¿qué ocurre? Cualquier evento de mala noticia, cualquier cosa que recibamos que no nos parece, inmediatamente quita esa felicidad. Lo vuelvo a poner usando el mismo ejemplo, ¿ok? Cuando uno está aquí, en específico en los Estados Unidos, uno está en la high school, uno está en la universidad, inmediatamente el último año uno comienza a prepararse para entrar a la universidad. Entonces uno empieza a hacer todo el papeleo, uno empieza a hacer todos los exámenes, uno empieza a mandar todas las aplicaciones, porque hay un lugar a donde queremos ir para nuestros estudios de la universidad. Entonces estamos contentos de que nos hemos graduado de la high school. Pero ¿qué ocurre cuando recibimos una carta donde han rechazado nuestra aplicación a la universidad donde queríamos ir?
Entonces ya esa felicidad ya no está ahí, ¿verdad? Entonces nosotros vamos de momento en momento, ¿verdad? Con esta felicidad, de momento en momento, pero puede ser arrebatada de un momento a otro. Con uno de los ejemplos más claros, ¿no? Y siempre se me ha hecho lo polar, o lo polarizante que es, ¿no? Las emociones que pueden existir. En un matrimonio hay absolutamente gozo, ¿no? En el matrimonio, cuando una persona se casa, la pareja están felices, se han casado, y entonces uno en vez hasta se queda sorprendido cuando se llega al divorcio y ves una pareja completamente diferente. Ya no hay gozo por ese matrimonio, ¿verdad? Ahora lo que hay es animosidad o hay hasta odio, ¿no? Entonces, de nuevo, nuestra felicidad como seres humanos cambia de un momento a otro. Y esto es típico, todos lo hemos experimentado. Nuestra felicidad es circunstancial, ¿verdad? O sea, es en momentos, en estaciones de la vida, todo depende de lo que esté pasando. Ahora, el gozo bíblico, la razón por la cual el gozo bíblico es diferente, es porque está fundado en la esperanza del cristiano. Entonces el gozo es diferente a la felicidad y a las emociones que nosotros sentimos en la carne, porque está basada en la esperanza del cristiano, en la esperanza que tenemos todos como cristianos, en la esperanza sería, ¿no? Por ende, para entender el gozo, debemos nosotros entender lo que es la esperanza, ¿verdad? Entender lo que es y lo que significa para el creyente. Y aquí vamos a empezar a poder apreciar la diferencia. Ahora, de igual manera, la palabra esperanza, cuando uno habla de la esperanza, uno puede tener diferentes definiciones de lo que significa la esperanza. Pero típicamente, de nuevo, hablando humanamente, no hablando de la esperanza espiritual, la cual estamos hablando de la esperanza bíblica, pero hablando simplemente de la esperanza, típicamente nos habla de una incertidumbre asociada con cualquier evento, cualquier cosa que nosotros queramos que se llegue a realizar. Unos ejemplos sería, bueno, cuando uno dice, es mi esperanza que mi esposo llegue temprano del trabajo hoy, ¿verdad? Entonces es algo que se anhela, es algo que uno quiere, pero a la vez uno no tiene control sobre esa situación y a la vez uno no sabe si ocurrirá o no. ¿Correcto? Esa es la esperanza a la cual nosotros estamos acostumbrados. Una esperanza que típicamente está relacionada con una incertidumbre porque nosotros no la controlamos y pueden haber diferentes resultados. Eso es lo que típicamente nosotros entendemos cuando hablamos acerca de la esperanza. Ahora, lo contrario a ello es de que la esperanza bíblica, o lo opuesto a eso, es de que la esperanza bíblica es la expectativa de eventos futuros. Ok, esa es la esperanza bíblica. Es la expectativa. Eso quiere decir que no hay duda alguna que algo va a ocurrir. Simplemente está a futuro. Simplemente no sabemos cuándo, ¿verdad? Ahora, les leeré unas citas para poder empezar a entender esto un poco más, pero relacionado bastante con lo que estamos estudiando el día de hoy, porque hay unos puntos bastante prácticos para nosotros. Al entender estas diferencias, podemos vivir de una manera bastante diferente cuando en verdad entendemos lo que es nuestra esperanza y por ende nos podemos gozar en ella. En Hebreos 6, 9 al 12 leemos lo siguiente. Dice, pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de lo que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Si ustedes se acuerdan cuando estudiamos la epístola de los Hebreos, el autor constantemente estaba instando, exhortando a sus oidores que permanecieran fiel, que siguieran adelante, que venía una persecución, pero que ellos siguieran adelante. Y lo interesante es de que constantemente en Hebreos y en otras porciones de la Biblia, incluso lo vamos a ver un poquito más adelante, los autores constantemente apuntan a la esperanza.
a que permanezcamos fiel por la esperanza, para heredar las promesas, para que nosotros lleguemos a ese punto. Fíjense, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Esa es la esperanza, lo que aún viene. Es algo mejor, es algo que nada va a superar lo que aún viene. Esa es nuestra esperanza, es la expectativa de estos eventos futuros, ¿verdad? Esa es lo que es la esperanza, lo que va a venir, lo que significa, vamos a ver un poquito más adelante. Pero hay un evento en específico que estoy hablando y vamos a llegar ahí, ¿verdad? Estamos hablando, obviamente, lo aclaro, estamos hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entendiendo lo que es la esperanza cristiana, entendiendo que hay una certeza de las cosas que vienen, entendiendo de que nosotros estamos esperando algo que aún está por venir, vamos a seguir desempacando esto un poco para comenzar a relacionar cómo es de que hay gozo en esta esperanza. ¿Verdad? En Romanos 8, 24 al 25, Pablo dice esto, lo hemos estudiado ya hace unos meses, dice, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora les leo esto para recordarles una vez más, esta esperanza no es algo que hemos visto, no es algo que aún hemos nosotros contemplado, pero que aún viene, es algo que estamos esperando y fíjense, con paciencia lo aguardamos, algo que pacientemente, incluso la iglesia lleva más de 2000 años, ¿no?, esperando en esta esperanza. Estamos esperando, ese es el punto ahorita, que estamos esperando el cumplimiento de esta esperanza. Incluso, si nos acordamos, Pedro, como menciona, que hay muchos que incluso devalúan esta esperanza, diciendo, bueno, ¿dónde está? No ha llegado, aún no ocurre, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos estamos viendo hacia adelante, aún esperando en la esperanza, en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pablo a Tito, en capítulo 2:13, le dice lo siguiente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Verdad? Aguardamos en el sentido de atesorar, ¿ok? Esto es algo que es muy íntimo para nosotros, y aquí está lo que es, ¿ok? La gloria de Dios y nuestro Señor Jesucristo en su venida. Esa es la esperanza, eso es lo que tú y yo estamos aún esperando. Cristo regresará para cumplir nuestra salvación. Ahora, los autores bíblicos, y lo he mencionado antes, pero lo aclaro una vez más, hablan de la salvación en 3 tiempos. Dios nos ha salvado, Dios nos está salvando y Dios nos va a salvar, ¿verdad? Pasado, presente y futuro. Entonces, cuando nosotros hablamos de la venida de nuestro Señor Jesús, es en ese preciso momento cuando en verdad todo se confirmará y tú y yo seremos salvos. ¿Ok? Entonces, estamos esperando a nuestro Señor Jesús en su venida para ser salvos, para que Cristo al regresar cumpla nuestra salvación. Ahora, puede ser que fallezcamos antes y de igual manera entraremos en la presencia de nuestro Señor Jesús. Y ambas cosas son la esperanza. La esperanza es esa, la esperanza es una reunión con nuestro Salvador, con nuestro Rey y Salvador, a aquella persona que murió en la cruz por nuestros pecados. Esa es la esperanza, estar con Dios por la eternidad. Esa es la esperanza cristiana. Ahora, este regreso, el retorno de nuestro Señor Jesús, representa el fin de esta era. Y va a introducir para nosotros lo que es la vida eterna para ti, vida eterna para mí. Una vida en completa plenitud, ya no más necesidad, ya no más tristeza, ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, solo gozo tras gozo, del cual no conocemos ni conoceremos en nuestra carne. Esa es la esperanza, ¿ok? Esto es lo que estamos hablando ahorita, lo que en verdad tú y yo creemos que está por venir. Felicidad y satisfacción por la eternidad al estar en la presencia de Dios. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí creen que nuestro Señor va a regresar? Pienso que todos. Todos estamos a la expectativa de que nuestro Señor regresará. Entonces pregunto la siguiente pregunta.
¿Cuánto tiempo meditamos en esta verdad? ¿Cuánto tiempo pasamos? Las decisiones que tomamos, la ruta que tomamos, las cosas que decimos, las cosas que hacemos, ¿cómo son influenciadas por el entendimiento de que nuestro Señor regresará? Dejamos que el mundo nos agobie. Dejamos que las cosas del mundo, lo que ocurre en el mundo, lo que está a nuestro alrededor, llenen nuestra mente. Es normal, esto nos ocurre a todos. Por ejemplo, sabemos que el mundo venidero es lo más importante. Pienso que todos aquí estamos seguros de ello. De que lo que viene es lo más importante, de que lo que viene es por la eternidad. Sin embargo, invertimos más tiempo en las cosas de este mundo por preocupación de nuestra vida o confort. Esto es típico de nosotros. Ahora, hagamos un breve ejercicio. Pensemos en estos momentos, meditemos en cómo será el día del Señor. No sé si lo han hecho. Obviamente la palabra nos habla de varias cosas. Diferentes personas tienen diferentes opiniones. Pero lo cierto es de que todos estamos claros de que le vamos a ver. Todos le vamos a ver entre las nubes cuando Él venga. Pregunto, ¿se han puesto a pensar qué vamos a estar haciendo en ese preciso momento? Cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a estar haciendo si esto ocurre en nuestra vida? ¿Qué estaremos haciendo cuando sea su gloriosa aparición? O sea, simplemente meditemos, pensemos, ¿qué ocurrirá? Ahora no sabemos, simplemente si nosotros estamos a la expectativa, estas son cosas que nosotros consideramos. Estaremos manejando un autobús, sirviendo café a un cliente, instalando pasto nuevo. ¿Qué estaremos haciendo? ¿Qué estaremos haciendo en el momento de la aparición de nuestro Señor Jesús? Y la otra pregunta, que algo que a mí siempre me ha interesado, es ¿qué es lo que vamos a ver? En ese preciso momento, ¿qué vamos a ver? Sabemos que le vamos a ver, pero ¿cómo será el rostro del Señor? ¿Se han preguntado? Dice su palabra que todo ojo le verá. ¿Qué rostro pondremos nosotros y otras personas al ver a nuestro Señor Jesús? ¿Qué rostro pondrán todos aquellos que no han creído en Él, que incluso rebeldemente le rechazan? La Biblia habla de que va a haber un sonido de alerta. ¿Cómo se escuchará? ¿En qué nota estará? ¿Cómo responderá el resto de la creación? ¿Qué harán los mares? ¿Qué harán el viento? ¿Cómo incluso responderán nuestras mascotas? O sea, todo el resto del reino animal. ¿Qué ocurrirá en ese preciso momento? Ahora, fíjense, en estos momentos, si hemos pensado en estas cosas, es algo que se nos llena de incertidumbre porque no sabemos, pero en verdad es una curiosidad que tal vez tenemos. Porque ese día será como ningún otro en la historia de la humanidad. Nuestro Señor Jesús vino al humillarse en forma de carne y hueso para morir por nosotros, para someterse a las limitaciones de la creación corrompida. Él no vio corrupción, sin embargo se sometió a esta creación. Todo con el propósito, nos dice la palabra, para reconciliar todas las cosas a sí mismo, para morir por pecadores, para pagar el precio, para sobrellevar la ira. Como un siervo vino a este mundo. Y hermanos, en su regreso ya no será igual. Esa paciencia que ha demostrado en estos miles de años que hemos existido como su creación, se terminará. La misericordia que le ha demostrado a seres pecadores se terminará en ese día. Lo he mencionado, llegará un día cuando Dios ya no va a salvar almas, porque todo ha sido cumplido.
Llegará un día cuando regresará en juicio de su creación. El supremo creador de todo el universo se presentará ante su creación en toda su gloria. Ya no despojado de ella, ya no en sumisión a carne y hueso, en toda su gloria, entre las nubes. ¿Se han puesto a pensar cómo se va a ver eso? ¿Qué emociones nos llenará? Ciertamente habrá un temor. La santidad de Dios no es algo con lo cual se juega. La santidad de Dios es algo de la cual hablamos, pero no conocemos. La santidad de Dios es algo que la palabra nos dice que nadie puede ver en estos precisos momentos y aún vivir. Tan resplandeciente es la gloria de Dios que el poder tiene para arrebatar vida al contemplarla. Y eso se manifestará en el día del Señor. Pensando en estas cosas, entendiendo lo bíblico, entendiendo lo que la Biblia nos menciona de este evento, pregunto otra cosa. ¿Qué tan importante es tu trabajo a luz de estas verdades? ¿Qué tan importantes son tus anhelos, tus deseos, tus pasiones terrenales a luz de estas verdades? Mejor pregunto, ¿qué hay que pueda ser más importante que todo lo que Dios ha prometido? La respuesta es nada, obviamente. Nada. Nada hay más importante. Entonces, ¿por qué dejamos que las cosas de este mundo nos desenfoquen de lo que en verdad importa? El gozo del cristiano está firmemente plantado en estas verdades, hermanos, hermanas, en Cristo. Plantados en Cristo. Por eso el gozo no es pasajero, sino continuo, porque la esperanza es verdadera. Si hubiera duda de que Cristo regresaría, habría excusa por la cual, o por cómo vivimos como iglesia, y hablo en general. Habría excusa. Pero hermanos, es algo que creemos con toda certidumbre, que nuestro Señor va a regresar, que si enfrentamos la muerte estaremos con Él por el resto de la vida. ¿Por qué entonces agobiarnos con las cosas de este mundo? ¿Por qué preocuparnos por lo que pasa alrededor de nosotros? ¿Por qué preocuparnos aún más por nuestras propias vidas? Bueno, la respuesta es por nuestra carne, la respuesta es porque en eso nos enfocamos. Pero lo que yo les quiero presentar el día de hoy es que mediante la ayuda divina, mediante la santa presencia que está en cada uno de nosotros, podemos comenzar a enfocarnos en lo que en verdad importa y someter la carne. Y entonces en verdad vivir una vida fructífera, una vida en gozo por la esperanza. Si nos convencemos que lo que importa aquí, porque lo sentimos, es lo que ocurre en este mundo, así viviremos. Atemorizados por todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Claro, vamos a ser prudentes. Yo no estoy diciendo, y tengo que aclarar, porque a veces sí podemos malentender, no estoy diciendo que vamos a vivir una vida que en verdad no nos importa nada. Tenemos que trabajar, es obvio. Tenemos que educarnos, educar a nuestros hijos, vivir de ciertas maneras, de cumplir responsabilidades civiles. Todo. No estoy diciendo que vamos a descartar todo eso. Simplemente no es la prioridad. O incluso por la prioridad, lo pongo de esta manera. Porque tenemos otra prioridad, estas cosas las hacemos diferentes. Para honra y gloria de Dios, como mencioné yo la semana pasada. No es, aclaro, no es una esperanza como describimos que es la humana, a ver si pasa. Esa no es la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano es la certeza de que nuestro Señor regresará. Cuando creemos genuinamente que el Señor va a aparecer en las nubes,
nada más importa igual. Es lo que más importa, es lo que debe consumir todo nuestro ser. Lo he mencionado, incluso el otro día, hace unos días escuché a mi esposa hablando porque conocíamos obviamente al mismo profesor. Uno de los primeros profesores que me tocó en la escuela bíblica cuando estaba yo estudiando, Ron Barnes se llamaba, Dr. Ron Barnes. Una persona, yo les he mencionado a ustedes, con un testimonio impresionante y un ejemplo que nos daba como sus estudiantes impresionante, igual un evangelista de todo a todo. Él es esa persona que yo les decía que si pasaba el día y no podía él evangelizar a una persona, él salía y él avisaba a su familia, tengo que salir. Y a cualquier persona que él se encontraba tenía que evangelizar, presentar el evangelio. Era su propia meta, era su propia responsabilidad, su propia convicción de que al menos una alma escucharía el evangelio. Y lo hacía todos los días por décadas. Este hombre, cada vez que me lo encontraba, que me lo topaba, iba con gloria en los pasillos de la escuela y hacía un brinquito así. Me saludaba con un brinquito así, dice, hoy puede ser el día. Hablando del regreso del Señor. La manera que él vivía era influenciada porque él tenía consciente de que Cristo está por venir y que hoy puede ser el día. Hermanos, esto cambia nuestras vidas. Tener esto presente, tener esto como lo primordial, cambia cómo vivimos. Ahora, aquí está una perfecta transición a la siguiente porción de lo que estamos estudiando el día de hoy. Este gozo en la esperanza, tener este gozo que no, de nuevo, las circunstancias no lo afectan. Este gozo sigue porque la esperanza es cierta. Nos lleva al requisito siguiente, perseverando en el sufrimiento. Lo hemos hablado antes, pero esta frase habla de estar constante bajo presión. Esta frase habla de seguir adelante en el contexto de la fe, aún en sufrimiento. Típicamente cuando se habla de ese sufrimiento estamos hablando de la persecución, pero sí hablamos de un sufrimiento en general, como vimos al final del capítulo 8 de Romanos. Pero cuando se habla de este tipo de sufrimiento, estamos hablando con términos en el lenguaje original de una prensa de olivas. El proceso donde se exprime la oliva para sacar el aceite. Típicamente esa es la palabra, ¿verdad?, que se usa para esa prensa. Entonces la idea es estar bajo constante presión, estar siendo exprimidos, ¿no?, de nuestras fuerzas, de todo lo que somos. Eso es sufrimiento según lo que la Biblia define. La idea es de que pueden haber presiones insoportables, sufrimiento insoportable, y el llamado es a seguir perseverando en la fe, y en este contexto es en amor con nuestro servicio a Dios, los unos a los otros como sacrificio vivo. Seguir adelante, pase lo que pase, pase lo que nos pase, seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Ahora, aquí les va un comercial. Lo hemos hablado antes, pero buena oportunidad es para hablar acerca de la doctrina de la perseverancia de los santos. Lo menciono lo que es esta doctrina. Si eres creyente genuino, vas a perseverar en la fe hasta el fin. Es un hecho. Pase lo que pase, permaneces a Cristo. Esto es por acto divino. ¿Okay? Esto es por acto divino, esto es por ayuda de Dios, porque estamos en él y jamás pensemos o malinterpretemos que esto es algo que ocurrirá en nuestras fuerzas. Esto es solo en Cristo y promesa de Dios. Incluso esta es la promesa en Filipenses capítulo 1, versículo 6, lo hemos leído bastante en esta sección, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Estamos en sus manos. ¿Se acuerdan Juan 10? Nada nos arrebatará. Por ende, seguiremos adelante. Si en verdad hemos puesto nuestra fe con ayuda divina,
permaneceremos fiel hasta el fin. No, pastor, pero yo conozco personas que entregaron su vida y por décadas entregaron su vida a Cristo y se han alejado y ya no creen en Él. La Biblia también trata con esa situación. Incluso el apóstol Juan en su epístola nos dice que cuando ellos salen de nosotros es porque no eran de nosotros. En Mateo 7, creo que es el versículo 21 en adelante, o 18 en adelante, 21. Acuérdense que hay personas que se presentarán ante Jesús creyendo que eran cristianas. Señor, Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios. En tu nombre hablé yo en otras lenguas. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. ¿Y qué les dice nuestro Señor Jesús? ¿Qué es la respuesta? Apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Qué les dice? ¿Te conocí pero te alejaste? ¿Qué les dice? ¿No le echaste suficientes fuerzas? Les dice claramente, jamás te conocí, nunca fuiste mío. Entonces podemos creer que somos de Él. Por ende, esta doctrina es bastante importante para tu vida y la mía. El perseverar es la evidencia final si somos o no. Lo hemos hablado y es algo que causa un poquito de incomodidad, porque ustedes no conocen mi corazón y yo el no es del de ustedes. A final de cuentas, la evidencia que ustedes tendrán de que yo fui fiel es si soy fiel hasta el fin. Lo mismo mí para ustedes. La perseverancia es lo importante. Esa palabra de perfeccionar que vemos ahí en Filipenses, perfeccionará hasta el fin, literalmente el lenguaje original nos habla de llevar al cumplimiento, a completar. Perseverar hasta el fin ocurrirá en el creyente genuino porque es acto de Dios y Dios no nos dejará a medias. Por eso es de que perseveramos hasta el fin, porque esta es responsabilidad de Dios. Bueno, ahí está su ejemplo, ¿ok? Acuérdense, la perseverancia de los santos se llama esta doctrina. Este llamado que hace Pablo a seguir adelante a pesar del sufrimiento que experimentamos, lo podemos ver en varias páginas en su Biblia. Cuando uno piensa en lo cruel que pueden ser las cosas de la vida, en específico en la persecución por la fe, es válido preguntarse, ¿cómo seguiré adelante bajo tanta presión? Son preguntas que hemos tratado incluso aquí, ¿verdad? Fíjense, los creyentes en Roma, viene al caso, estamos estudiando esta epístola a los romanos, y lo hemos hablado antes también, los creyentes en Roma llegarían a ver persecución la cual nunca se había visto. Entonces aquí está Pablo, años antes, dejándole saber que el verdadero cristiano, que la persona que entregará su vida en sacrificio vivo, va a perseverar mediante el sufrimiento, en el sufrimiento. Y años después sufrirían bastante persecución. Creyentes, para el entretenimiento del ciudadano romano, eran echados en las arenas del Coliseo para ser devorados por animales salvajes. Cuando te identificaban como cristiano, te arrestaban y te preparaban para echarte a los leones, a los jaguares, a cualquier bestia salvaje que encontraran, para que todo el pueblo romano se reuniera y verte ser despedazado por estos animales. Eso es sufrimiento. Otros fueron empalados y prendidos en llamas para alumbrar las calles de Roma. Y aún siguieron adelante. Primera de Pedro, leyó una porción nuestro hermano Alejandro, 3 al 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Qué es nuestra esperanza? Es una esperanza viva, es una esperanza verdadera, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Está hablando específicamente de lo que estamos hablando el día de hoy. En lo cual, fíjense, os regocijáis
grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. La persecución había llegado a Roma. Esta carta que estamos leyendo ahorita de Primera de Pedro fue escrita a nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús en Roma, que ya comenzaba la persecución, ¿verdad? Entonces dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Qué es el punto? Perseverar en la persecución, perseverar en el sufrimiento. Cuando llegue ese día de nuestra esperanza, habrá gozo. Habrá gozo. Una vez más, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veéis, pero creéis en él. Creéis en él. Y os regocijáis grandemente con gozo, ¿qué dice ahí? Inefable y lleno de gloria, obtenido como resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Este gozo es acto divino, porque hemos concluido que nuestra alma está segura. Hemos concluido que en nuestra alma hay paz para con Dios. Hemos concluido que ya no más hay enemistad, que cuando venga el día glorioso de nuestro Señor Jesús, seremos llamados a la vida eterna. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? El gozo que trae la esperanza viva es por lo cual todo esto es posible. Entender que nuestro Señor nos ha salvado y regresará por su pueblo ha sido la razón por la cual la Iglesia en toda su historia ha sobrevivido y perseverado sobre la persecución que ha venido en contra de ella. Esta es la razón, la esperanza viva, la esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Lo he mencionado, entrevista tras entrevista, a personas que les preguntan acerca de la persecución que están sufriendo. Estas entrevistas que hacen a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, en Sudán y en otros lugares que son continuamente perseguidos con un nivel de crueldad que es inimaginable. Después de sufrir cruel persecución, son entrevistados, pueblos enteros quemados, cientos de personas en ese pueblo quemados vivos porque son cristianos, decapitaciones, torturas, las personas que sobreviven, se les entrevista y todos tienen el mismo sentir. Seguirán adelante en la fe, porque Jesucristo regresará y todo creyente estará con Él por la eternidad. Ese es su motivo de seguir adelante. Padres que ven a sus hijos decapitados por ser creyentes. Lo hemos hablado, estas cosas son gráficas. Aquí no ocurre, estamos desconectados. Aquí dejamos la fe porque alguien nos vio mal. En el resto del mundo donde existe la persecución verdadera, perseveran en el gozo de la esperanza. Ese es el motivo de seguir adelante. Es el gozo en la esperanza que les permite perseverar. Por eso esto está junto y pegado. Ese mismo gozo en el sufrimiento confunde al mundo. Lo he mencionado. Nosotros vemos la muerte, vemos las aflicciones, vemos los problemas, deberíamos verlos de manera diferente que el resto del mundo. Cuando en el mundo hay pánico por la muerte, en el creyente hay gozo porque es un paso más a la presencia de Dios. Les doy un ejemplo. No les doy nombre, pero créanme que está bastante cercana. Incluso viene al servicio de inglés. Pero hay una hermana en Cristo que lleva años luchando con un cáncer bastante agresivo. Años lleva. Ahora, si no saben, típicamente los tratamientos son bastante agobiantes, bastante dolorosos. O sea,
matas tu cuerpo para tratar de salvarlo. Es la manera que se describe el tratamiento del cáncer. Y esta persona, constantemente en cansancio por los tratamientos, constantemente en los hospitales, con doctores, en diferentes cosas. Y su esposo constantemente nos está dando a nosotros, nos está actualizando, ¿no? de todo lo que está ocurriendo con esta persona, con nuestra hermana. Y hace unos meses más o menos, literalmente, hermanos, pero me agarré llorando en mi trabajo a leer sus palabras y se las cuento. Mandó un email, nosotros tenemos como ancianos, tenemos un email donde todos estamos incluidos, y él nos mandó un email dejándonos saber que ese día específico había sido uno de los días más difíciles en todo lo que ha transcurrido en sus vidas. Este hombre ama a su esposa. Nos contó que una trabajadora social fue enviada porque pensaban que ella está en una forma de depresión porque no actúa como típicamente actúa la gente con su estado de cáncer y su gravedad. Entonces pensaban que había algo mal ahí. Y ahorita les aclaro. Su oncólogo les avisó, o incluso le avisó a su esposo de ella, que ella está inadvertida de su situación según su actitud. Que como que no cree lo que le está pasando y por ende no está reaccionando como típicamente se reacciona. Su doctor piensa igual y que ella debería estar asustada de que va a morir porque va a ocurrir más temprano que tarde. Esa fue la llamada que recibió su esposo acerca de esta mujer que ha estado luchando por años con cáncer y cáncer agresivo. Y ella sigue con gozo. Ha tenido oportunidad de profesar su fe y como es en Dios que ha cobrado estas fuerzas. Y seguirá adelante hasta que la llame a casa. Esto es lo que ella ha podido confesarle a su oncólogo, a su doctor, a la trabajadora social. Ellos están confundidos porque ella no está triste. Ellos están confundidos porque ella no le tiene miedo a la muerte. Ellos están confundidos porque, como el resto de las personas, actúan al recibir estas noticias y ella no. Hermanos, yo se los había contado. Estas historias surgen a cada momento. El cristiano ve estas cosas de manera diferente. Ahora, no me malentiendan. Yo no estoy diciendo que esto no es difícil para ellos. Yo no estoy diciendo que en ellos no ha habido noches de agonía y de dolor. No es lo que estoy yo mencionando. Pero simplemente para el cristiano, cuando tiene su prioridad en las cosas de la eternidad, esto llega a ser secundario. No consume nuestra vida. Perseverando en el sufrimiento, así se ve, hermanos. Y sea la voluntad de Dios o no, nos puede tocar a nosotros. Acordémonos, hermanos, que hemos ido a vivir diferente, a reaccionar diferente y a confiar en Dios. En las palabras de Job, Dios bendice y Dios quita. Sea el nombre de Dios alabado. Por último, dice Pablo, dedicaos a la oración. Esto es algo que constantemente hemos mencionado, constantemente hablamos, algo que constantemente debemos estar haciendo. 1 Tesalonicenses 5:17, 3 palabritas fáciles: orad sin cesar. Que sea algo continuo, algo que nunca cesa de ocurrir. Ahora, esto creo que es bastante claro. De nuevo, lo hemos hablado mucho. Debemos estar en constante comunicación con Dios. Este es un hecho en todo creyente. Está la expectativa de que si tú eres hijo de Dios, estás hablando con Él. Lo he mencionado. No entiendo yo cómo no podemos pasar 15 minutos con Dios, ya sea en su palabra, en oración. Y no es de que ese es el requisito. Simplemente lo hago por ejemplo. Pero aún esperamos pasar la eternidad con Él. ¿Cómo? Tenemos que disciplinarnos en estas áreas. Constante
comunicación, en constante comunicación con Dios. La dedicaos nos habla de dedicación, nos habla de ser devotos, de ser disciplinados, constantemente orando. Ese es el punto. Siempre hay algo por el cual orar. En la oración adoramos a Dios. En la oración pedimos perdón por nuestros pecados. En la oración le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Y en la oración llevamos las peticiones de otros y de nosotros ante Dios. Fíjense cómo lo menciona Pablo en los Efesios, a la iglesia en Éfeso. Efesios 6:18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es en el Espíritu. Es en súplica por nuestras necesidades y la de los demás, en específico por los santos. Concluyo, hermanos. Gozo, perseverancia y oración. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Cosas simples, de nuevo. Si ustedes ven, uno puede desempacar cada uno en diferentes sermones. Pero ese es el punto de hoy. Vivir en sacrificio vivo incluye todo lo que previamente hemos mencionado las semanas pasadas. Y ahora vemos que aquí incluye estar gozosos en la esperanza, incluye perseverar en la fe, y aún en sufrimiento, y también incluye el estar orando constantemente sin cesar. Esto es el caminar cristiano, el cristianismo en acción, no solo de palabras. Pasemos más tiempo en espera de la revelación de la gloria de Dios, la gloriosa venida de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que les pediría yo el día de hoy, que estemos pensando en ese gran evento, que estemos pensando cómo será, que estemos pensando de que vendrá algún día, y así empieza a cambiar nuestra vida. Empezamos a tener diferentes prioridades, empezamos a vivir con una prioridad muy diferente. No hay nada de malo en poner atención en las cosas de este mundo que son importantes el día de hoy, simplemente que no sea lo más importante. Cuando las cosas están fuera de control, podamos estar en el gozo de la esperanza y perseverando en la fe, dedicados a la oración. Lo mismo cuando todo va bien. Hagamos lo mismo, con la expectativa de que el Señor regresará. Les leo Hebreos 9, 27 al 28. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que, ¿qué dice ahí? Ansiosamente le esperan. Esa es una actitud que creo nos falta en la iglesia. Sabemos que viene Cristo, lo creemos, pero tal vez no ansiosamente. Espérate, Señor, veo que mi hijo crezca. Danos tiempo, Señor, para hacer esto, espérate acá. Esa palabra de ansiosamente lo he explicado, lo estudiamos cuando vimos Hebreos. Habla de estar constantemente en ansiedad por que ocurra. Y la idea, lo que les mencioné, me acuerdo hace años ya que estudiamos Hebreos. Ahorita mi hija escucha que llega mi camioneta y le puede preguntarse a mi mamá, a mi esposa, deja todo lo que está haciendo para ir a recibirme a la puerta, ansiosa por ver que he regresado. Esa es la ansiedad que los hijos de Dios debemos tener por Él y su regreso. Ansiosamente le esperan para salvación. Acuérdense, ahí se confirmará, ahí concluirá tu salvación. Para salvación de los que ansiosamente le esperan. Hermanos, que ansiosamente esperemos el regreso de Cristo y así vivir de manera diferente. Oremos, hermanos. Santísimo Padre, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias te damos por quién eres, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que aún está por venir. Gracias que vendrás por segunda vez, que nos afirmarás a todos tus hijos, que pagarás toda injusticia, que corregirás todo el mal,
Gracias que así lo has decretado, Señor. Esperamos en ti, Señor, esperamos en tus fuerzas, esperamos, Padre Santo, de tu ayuda, pues tú sabes que los días son malos, los tiempos son difíciles. En específico, sabes, Señor, que en nuestra carne se nos llama a hacer lo opuesto, pero queremos estar firmes, Señor, inmovibles, perseverando, no importa el sufrimiento, con la esperanza de tu retorno glorioso. Ayúdanos a tener esto presente, no solo hoy, no solo en 5 minutos, pero por el resto de nuestros días, acordarnos que vas a regresar y ese día será glorioso para todo creyente y un día terrible para el resto del mundo. Honra y gloria sea a ti porque eres un Dios santo, porque has sido un Dios misericordioso, porque has sido un Dios lleno de gracia, un Dios benevolente, un Dios, Señor, que nos ha proveído todo lo necesario, eso y más, Señor, y nos has salvado, Padre, aun cuando no lo merecíamos. Conscientes estamos, Señor, de que lo que merecemos es sufrimiento, merecemos enfermedad, merecemos, Señor, tu ira. Mas tú, en tu gracia y misericordia, has decidido salvar a algunos. Honra y gloria sea a ti por los siglos de los siglos, Señor. Padre, de igual manera pedimos perdón por nuestras ofensas, por nuestras fallas, porque vivimos con otras prioridades, porque actuamos como si el resto de las cosas son más importantes. Perdónanos y pedimos, Señor, que nos cambies, que nuestro enfoque siempre sea la eternidad, que nuestro enfoque sea el día glorioso de tu regreso. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús, y la iglesia dice: amén y amén. Bueno, hermanos,